Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de un tema que es el abuso sexual infantil. Es un tema que me parece muy importante, muy relevante y sobre todo pues debido a la desinformación y a los mitos que rodean este tema, pues considero que es importante llevar esta información. Primero que nada hay que establecer a qué se le conoce como abuso sexual infantil. Desde el nombre del término vemos un factor importante, la palabra infantil. Estamos hablando de que no es un abuso sexual igual al de los demás. Es decir, las víctimas son menores de edad, son niñas, niños, adolescentes o pubertos. Y bueno, el abuso sexual infantil va a tener varios factores claves. Uno de ellos es el desequilibrio de poder. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente el agresor va a representar una figura de autoridad frente a la víctima. Por ejemplo, mamá, papá, abuelos. En el caso del ambiente escolar pueden ser los maestros, directores o directoras, inclusive el conserje. Siempre y cuando represente una figura de autoridad frente al niño, pues hay un desequilibrio de poder. El niño para nada va a consensuar el acto sexual. Es decir, el niño no va a decir está bien porque no tiene un conocimiento sobre que el acto es libidinoso. Y vamos al segundo factor, la diferencia de conocimientos. El agresor, por supuesto que sabe que es un acto sexual, que es un acto libidinoso y que está mal. Sin embargo, él busca satisfacer sus necesidades. Sin embargo, el niño no va a ser capaz de percibir que es un acto libidinoso, hablando por ejemplo de cuando los agresores son personas cercanas a la familia o inclusive familiares. El niño o niña puede llegar a pensar, bueno, es que quizás así me demuestra su afecto, quizás es normal entre padre e hija que se besen en la boca o que le dé besos en sus senos, en sus pechos. Entonces estamos hablando que hay una diferencia de poder, de autoridad y de conocimiento. También, en cuestión a la diferencia de poder, estamos hablando de que el agresor va a tener mayor fuerza física, mayor altura, mayor edad cronológica, por lo tanto esto va a influir enormemente en la manera en la que va a someter a la víctima. Y por último, está la diferencia de satisfacción de necesidades. El niño o adolescente no es capaz de satisfacer sus necesidades simplemente porque no está en la etapa maduracional donde va a necesitar satisfacerlas. Estamos hablando de que son pequeños. Sin embargo, el agresor sí es capaz de satisfacer estas necesidades y no va a haber para que se satisfagan las de la víctima, sino solamente las de él. En muchos casos, y esto es algo que me parece muy importante comentarlo, las víctimas se han sentido culpables, hablando por ejemplo de adolescentes, porque durante su declaración dicen es que sí sentí placer. Y eso no está mal. Sin embargo, pues muchas autoridades lo toman como que, bueno, entonces fue consensuado, no hay nada de qué hablar, no fue abuso sexual porque estabas de acuerdo. No, recordemos que los seres humanos, además de ser seres sociales y psicológicos, somos seres físicos, tenemos necesidades físicas y nuestro cuerpo va a tener reacciones que quizás no van a ser voluntarias, hablando de que no las querramos tener, pero van a existir. Y durante una penetración anal o vaginal se pueden llegar a sentir cosas o bueno, a tener reacciones que son biológicas, 100% físicas e involuntarias, porque no estamos hablando que hubo un consentimiento por parte de la víctima. Sin embargo, a nivel físico van a haber reacciones, ¿sí? Y no por eso quiere decir que la víctima ha consensuado el acto sexual. Ahora, algo que es importante también destacar es el hecho de que durante el abuso sexual infantil hay una manipulación por parte del agresor hacia la víctima. ¿Qué quiere decir esto? La víctima difícilmente va a decir abierta y explícitamente lo que está pasando, porque ha habido una manipulación. Una manipulación que puede ser desde algo personal, como el hecho de te voy a hacer daño, no vayas a decir nada porque te voy a pegar, no le vayas a decir a tu mamá, a tu papá, porque algo te va a pasar, ¿sí? Hasta algo que puede afectar a terceros. Por ejemplo, si le dices algo a tus padres, le voy a hacer algo a tu hermanita, le voy a hacer lo mismo a tu hermanito.
o le voy a hacer algo a tu mamá. Entonces estamos hablando que hay una manipulación y obviamente el niño desde su etapa maduracional dice, es cierto. También el miedo de no me van a creer, o recordemos que durante la niñez pasa un momento de egocentrismo. El niño piensa que todo tiene que ver consigo mismo, ¿no? Con él. Entonces dice, bueno, quizás yo también tuve la culpa. Si lo llaman a declarar, aparte de que el proceso de juicio en caso de abusos sexuales es un proceso lleno de revictimización, el niño puede tener miedo a que no le crean y a ser metido a la cárcel también, porque puede llegar a decir, bueno, es que yo también fui culpable, porque quizás no debí sentarme en sus piernas, no debí acceder a que me besara, a que me tocara. Ahora, también me gustaría hablar de otro mito del abuso sexual infantil, que es el hecho de que tiene que haber penetración para que sea considerado abuso sexual, cuando no es así. El abuso sexual puede ser de diferentes maneras. Puede ser de manera sin contacto físico, como es el hecho de exponer al niño o niña o adolescente a materiales pornográficos, a que sea pues que sea testigo de un acto sexual. Por ejemplo, los padres que por circunstancias o por pues, necesidades, no sé, limitaciones, duermen en la misma habitación que sus hijos y el niño presencia, aunque los padres piensen que esté dormido o que no está consciente de lo que están haciendo, el niño presencia o está ahí cuando tienen relaciones sexuales sus padres. Entonces están siendo sometidos a material sexual que no es de acuerdo a su edad. También el hecho de que el agresor se desnude frente al niño y le muestre sus genitales o cualquier otra parte del cuerpo también es abuso sexual. Cuando ni siquiera hubo una penetración anal o vaginal, sin embargo lo tocó, le tocó sus senos, le tocó sus partes íntimas, también es abuso sexual. El hecho de que, por ejemplo, lo espíe cuando el niño o adolescente se está bañando, también es abuso. También comentarios que pueden ser ya sea frente a frente o por teléfono, que haya un acoso por parte del agresor. Y bueno, si todo esto es abuso, también obviamente cuando hay un contacto físico, cuando toca sus partes, cuando le exige que la víctima toque o lama o chupe sus partes, también es abuso sexual. Y bueno, ya como el máximo nivel de abuso sería en caso de que haya una penetración anal o vaginal. ¿Cuáles son los síntomas de abuso sexual? Algunos son visibles, por supuesto que son visibles algunos, y son los más fáciles de detectar, que son los físicos. Por ejemplo, hay una ecopresis. Ecopresis es cuando el niño se hace popó y no retiene sus heces fecales, ¿no? No es capaz de tener, no es capaz de retener, no tiene un control de esfínter, vaya. También la enuresis, que es cuando el niño hace pipí y tampoco puede retener el hecho de, o sea, no aguanta llegar al baño o simplemente está dormido, o puede ser en un ambiente tan común como puede ser que esté viendo la televisión y el niño de repente se hizo popó, se hizo pipí, entonces no hay un control de esfínter. También el hecho de que tenga dolores estomacales muy fuertes, el hecho de que también pueda llegar a presentar sangrados en sus partes íntimas. Eso ya sería como algo muy obvio y que debemos de tener muy en cuenta. Ya si una persona no es capaz de identificar eso, es en serio, tienes que llevarlo a un médico. Si hay sangrado anal o vaginal, tienes que llevarlo a un médico. Si hay dolor estomacal o más dolores, si encontramos chupetones o rasgos de que el niño ha sido mordido en sus piernas, en sus brazos, en cualquier parte del cuerpo, hay que llevarlo con un médico. No hablo de estar siempre como con el miedo, no es alejarlo de muchas personas, sino el estar alerta, simplemente el estar alerta. Ahora, hay otros síntomas que no son físicos y por lo tanto son un poco más difíciles de detectar. Son los síntomas a nivel emocional y psicológico.
Por ejemplo, si el niño iba bien en la escuela y de repente bajó su rendimiento, bueno, hay que investigar. No precisamente estoy diciendo que sea abuso sexual, sin embargo, pues sí hay que estar alerta. Ha habido un cambio en su humor, ha habido un cambio, si era muy alegre, ahora es tímido, si prefiere estar en su habitación. Y ya algo mucho más obvio o que sería como más explícito o mucho más fácil de detectar es el hecho de que de repente le tenga miedo o aversión a una persona en concreto. El decir, no quiero ir a casa de ese tío, no quiero ir a casa de los abuelos. Entonces estamos hablando de que hay que estar alertas. Y también, bueno, el hecho de que de repente llore o, o que se quiera alejar, que ya no quiere ir a la escuela, son muchos los síntomas. También el hecho de que empiece a tener un comportamiento extraño o un comportamiento que no es adecuado a su edad. Por ejemplo, el niño que de repente puede ver a cualquier persona acostada boca abajo y llegue y le haga movimientos que son propios de un acto sexual, igual hay que estar muy alertas con eso. Si hay un temprano despertar sexual, ¿sí? Entonces son muchos los síntomas que debemos de tener en cuenta. Ahora, no es lo que decía en un principio, no es estar siempre con el miedo, es simplemente estar alertas. Y bueno, ahora, ¿cómo prevenimos un abuso sexual infantil? Porque qué objetivo tendría el hacer un video si es nada más como asustarlos, sino darles herramientas, ¿no? Son muchas las herramientas que se pueden llevar a cabo para prevenir un abuso sexual, que pueden ser desde en ámbitos escolares pláticas con los niños, puede haber una psicoeducación con la familia, con los maestros, pero más que nada en casa debemos de saber prevenirlo y es dándole confianza al niño. Muchas veces y a raíz de toda la manipulación que ya mencionaba existe durante el abuso sexual, el niño tiene miedo a decir las cosas porque no le van a creer, porque quizás también se siente culpable, porque no hay confianza. Entonces, prevenir un abuso sexual, a pesar de que todo lo que hagamos quizás no va a garantizar que nunca le puede pasar eso a nuestros niños o adolescentes, sí hay que usar estas herramientas, sí hay que estar alertas. Una técnica que se utiliza mucho es la técnica del semáforo. Si nosotros usamos esta metáfora, le podemos explicar al niño, bueno, cuando vas en carretera y hay un semáforo verde, ¿qué quiere decir? No, pues que puedo pasar, que no hay peligro, ¿no? Que puedo seguir adelante. Ok, muy bien, sí. ¿Qué pasa cuando hay un semáforo que se puso amarillo? Que debemos estar alertas, que no podemos pasar, y que debemos de pasar como con mucho cuidado o ir deteniendo el vehículo. Ok, muy bien. ¿Y qué pasa cuando la luz es roja? No, pues quiere decir que pare, que hay peligro, que ya no puedo seguir. Ok, entonces con esta metáfora podemos ejemplificar algunas acciones y si son verdes, es decir, si podemos dejarlas pasar, si son amarillas, es decir, si hay que estar alertas, o si son rojas, es decir, detente totalmente y ven y cuéntamelo. Por ejemplo, acciones como de que, bueno, es que me saludó de mano. Ok, muy bien, o sea, la mano quizás es como una zona verde y que es algo normal. Sí, mamá, pero es que me apretó y me jaló hacia él y después me pegó a su cuerpo. Ok, te sentiste incómodo. Sí, mamá, me sentí incómodo. Entonces eso es alerta, ¿sí? Para eso hice unos dibujos. No soy muy buena dibujando, pero intenté. Que son, esta es la figura de una niña. Al niño le puedes explicar ya sea con su propio cuerpo, es decir, él, o también con algún dibujo. Por ejemplo, le puedes poner algún nombre inclusive al dibujo para ejemplificarlo pues de una mejor manera. Por ejemplo, Tere, ¿no? Esta es mi amiga Tere. Como podemos ver, Tere está mostrándonos todo su cuerpo. Y esto es para ejemplificar las partes que son verdes o rojas en el cuerpo de una niña. Por ejemplo, el cabello es una parte verde. ¿Por qué? Porque pues
te puede peinar cualquier persona o puede llegar algún familiar o algún amigo y de repente, ay, qué lindo niño o así, ¿no? Es una parte verde, es decir, puede pasar o no hay señal de alerta o de peligro. También las manos pueden ser una parte verde y vamos pues a las partes que son como rojas o de alerta. Por ejemplo, los pechos nadie te los puede tocar, mucho menos lo que es tu vagina y tampoco pues lo que es tu ano o recto, lo que es tu trasero o nalgas, ¿no? Como le quieran decir a la niña. Ahora, cualquier parte verde se puede volver amarilla o roja. ¿Cuándo? Cuando tú te sientas incómoda, cuando tú te sientas incómodo. En el niño también lo podemos explicar. Por ejemplo, mira, te presento a mi amigo Pablito, o Luis, o como le quieras poner, ¿no? El hombro, quizás puede llegar un adulto y te toque el hombro, o te toque las mejillas, ¿no? De repente llegan y, ay, qué bonito niño, cuando los niños están cachetoncitos o así, ¿no? Entonces es una parte verde, siempre y cuando no te haga sentir incómodo o incómoda. Si ya te sientes incómodo, es una señal de alerta y tienes que venir a decirme. Es importante darles esa confianza. Igual, el cabello pues puede ser una parte verde, no hay problema. La mano igual, siempre y cuando no te lastime, no te haga sentir incómodo. Ahora, nadie puede tocar tu pecho, no puede tocar tu pene, tampoco puede tocar tu ano o recto. ¿Sí? Esas son partes rojas y hay que tener mucho cuidado. Ahora, es importante especificarle al niño, ¿no? De cualquier cosa que te haga sentir incómodo, vienes y dímelo y yo te voy a proteger, puedes confiar en mí y yo te voy a creer. Pero también especificarle que, porque el niño puede llegar a decirte, bueno mami o papi, pero es que si tú me bañas, tú me tocas mi pene. Ah, ok, sí, pero yo te estoy bañando y tú sabes que yo soy tu papá o soy tu mamá y yo te cuido, ¿sí? Y ojo, no estoy diciendo que con eso le quieras decir al niño que tu papá nunca te va a hacer daño, tu mamá nunca te va a hacer daño, porque es lamentable cuántos padres le hacen daño y abusan sexualmente de sus propios hijos e hijas. Pero sí, o sea, decirle al niño, mira, esto es un cariño seguro, ¿sí? Y esto no es seguro. Es decir, si tú te sientes cómodo, es un apego seguro o un cariño seguro, es un contacto seguro. Pero si tú te sientes incómodo, es inseguro y tienes que venir a decírmelo y yo te voy a creer. Ahora, nos enfrentamos a algo que, como ya lo decía, es un mito o es parte de todos estos estereotipos que todavía tenemos como sociedad, y es el hecho de que no somos claros, porque vemos al niño como pues alguien que no está completo todavía, como de, es que no va a entender muchas cosas. Es cierto, el niño capaz, no es capaz, perdón, de tener la misma madurez cognitiva que un adulto. Sin embargo, hay que explicarle las cosas hasta donde les da su entendimiento y buscar que, o sea, no es omitir información porque no lo entienden, sino adaptar esa información para que sea capaz de comprenderla el niño. Entonces caemos en el error de que me ha tocado escuchar padres, madres que le dicen al niño, no te toques tu pajarito, le dicen a la niña, no te toques tu galleta, es tu galleta. Y entonces caemos en un problema, ¿no? Porque ¿por qué le damos un montón de sinónimos e inventamos palabras, inventamos términos para omitir decir pene y vagina? Son muchos los abusos sexuales que pudieron haber sido detectados desde antes si tan solo hubiéramos sido claros, si tan solo le hubiéramos dado este reconocimiento a los niños de que son capaces de comprender algunas cosas, adaptar esa información para que ellos la comprendan. Entonces explicarles, es pene y es vagina y no deben tocarla a menos pues que te estén bañando, y siempre y cuando tú te sientas seguro, tú no te sientas incómodo. Entonces, bueno, estamos hablando de estos métodos o estas herramientas para prevenir el abuso sexual. En otro video voy a explicar cómo se da el proceso cuando un abusador es familiar, porque es un proceso más complicado,
son más difíciles de detectar o de creer este tipo de abusos cuando son en un contexto familiar, cuando se dan en el hogar. Pero bueno, eso lo voy a explicar en otro video, porque sí se me hace que es importante el dejar de tener como esta idea que muchas veces nos han inculcado de la familia lo es todo y solamente por eso nadie me va a hacer daño de la familia, cuando no es así. Son muchos los agresores que son parte del contexto familiar, porque pues son los que tienen más a la mano a las víctimas. Entonces, bueno, recapitulando o sintetizando todo: abuso sexual infantil, cuando la víctima es menor de edad, el agresor tiene una un mayor conocimiento, ejerce poder sobre la víctima, y esto pues va a ayudar a que sea más fácil abusar sexualmente de los niños y adolescentes. Hay mayor altura, mayor edad cronológica, mayor fuerza física y por supuesto pues mayor madurez cognitiva, que va a ayudar para que sea manipulada la víctima. También los síntomas, que pueden ser, ya dijimos, físicos, a nivel psicológico, a nivel emocional. Hay que estar alertas de todos estos síntomas sin caer en la paranoia, ¿sí? Es muy importante, porque caemos en esta paranoia y más que el hacer una buena prevención, pues terminamos quizás enfermándonos más, ¿no? Hay que estar alertas, pero de una manera consciente. También no estoy diciendo que desconfiemos de todos, pero sí estar conscientes de que en cualquier momento, lamentablemente, nuestros niños o adolescentes pueden ser víctimas de abuso sexual. También ya dijimos que va a haber una diferencia en la satisfacción de necesidades. El niño no es capaz de percibir que es un acto libidinoso, no es capaz de consensuar este acto, a pesar de que muchas veces los agresores puedan argumentar esto ante las autoridades. No, los niños no son capaces de consensuar un acto sexual, no son capaces de vestir provocativamente, no son capaces de decir cosas para provocar a los agresores. Y bueno, esto es todo por este tema. Si hay algunas dudas, si hay comentarios, me gustaría que las dejaran ahí para yo saberlas. Y pues si hay alguna duda que se repita mucho, pues créanme que yo voy a investigar y voy a hacer todo lo posible por poder resolver estas dudas en próximos videos. Muchas gracias, espero que estén todos muy bien. También voy a dejar como algunos links donde viene mucho más información por parte de autoridades, por parte de asociaciones, para poder detectar y prevenir el abuso sexual infantil. Gracias.